Bueno, buenas tardes a todos. Iniciamos ahora el debate de la Fundación Espacio Público para hablar y para intentar entender qué es lo que nos estamos jugando en esta crisis, en esta pandemia. La verdad es que es un debate que se lleva sosteniendo desde hace ya unas semanas en el espacio online de la Fundación. Ha recibido ya una treintena de intervenciones, sigue recibiéndolas. Y bueno, hoy queríamos abordar con algunas de las personas que han participado en este debate con artículos interesantísimos, pues un montón de cosas que ya nos estamos planteando casi en nuestro día a día, ¿no? Porque esta COVID-19 nos está obligando a replantearnos casi todo, desde grandes temas como la idoneidad de nuestro sistema productivo, por ejemplo, al papel de la UE en esta crisis, la evidencia de que el neoliberalismo cae por su propio peso en una emergencia sanitaria como esta, a otros asuntos más de fondo como la crisis climática y su relación, por ejemplo, con la COVID-19, y a otros temas mucho más específicos y concretos como la regulación del teletrabajo o el peso que las mujeres vamos a tener que cargar una vez más después de esta crisis y con esta crisis, ¿no? Es un momento crucial que puede suponer, no sabemos todavía, de eso queríamos hablar, ¿no? Puede suponer abrir una ventana a cambios y transformaciones que antepongan los derechos humanos y a las personas, pero también puede suceder lo contrario, que es que esta crisis termine por consolidar el modelo neoliberal y construir uno todavía más destructivo en el que la preservación del planeta, de los derechos humanos, de la democracia, de la libertad, de la justicia, acaben siendo casi anecdóticos, ¿no? Nos jugamos muchísimo. Vemos algunos indicios de cambios, pero todavía no sabemos si son meros espejismos o si son simplemente cambios que algunos queremos que se produzcan. ¿Cómo convertimos todo esto en realidad? ¿Hay un riesgo de que la pandemia nos nuble la vista y de que perdamos la oportunidad de sentar las bases de un futuro mejor? Bueno, pues de todo esto vamos a hablar con María Eugenia Rodríguez Palop, que es eurodiputada de Podemos y profesora de Filosofía del Derecho. ¿Qué tal, María Eugenia? Muy bien. Muchas ¿Y tú? gracias. Vamos a hablar también con José Vicente Barcia, que es periodista, es jefe de gabinete de la Alcaldía de Cádiz. ¿Qué tal, José Vicente? Muy bien, muchísimas gracias por Y haberme a invitado a este. vosotros. Y con Orencio Osuna, que es el director de la Fundación de Espacio Público. ¿Qué tal? Buenas tardes, Orencio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Virginia. Buenas tardes. Bueno, yo voy a abrir, tampoco tenemos muchísimo tiempo, así que vamos a intentar ir rápido. Vamos a empezar hablando de lo público, ¿no? En esta crisis ha habido evidencias claras de que la sanidad, el sistema asistencial, la enseñanza estaban en los huesos. Si algo ha quedado claro es que necesitamos un sistema público fuerte y sano. ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿Se pueden sentar las bases de ese sistema público del futuro al mismo tiempo que se gestiona la pandemia? ¿Cómo creéis que debería hacerse? María Eugenia, te la lanzo a ti primero. Eh, bueno, esto es siempre lo más difícil, empezar. Bueno, yo creo que ha quedado demostrado que el sector público es muy necesario, pero no cualquier sector público, porque lo que ha quedado demostrado es que necesitamos un sector que nos cuide, ¿no? El sector no solo asistencial, sino de cuidados, ¿no? Lo que hemos considerado servicios esenciales finalmente han sido los servicios precisamente feminizados, precarizados e invisibilizados, ¿no? Se ha demostrado que podemos vivir sin brokers y sin banqueros, pero no podemos vivir sin enfermeras, sin empleadas de la limpieza, sin cajeras. Entonces, bueno, se ha demostrado esto. Y esto lo señalo porque en la representación que se ha hecho a veces pública, ¿no? de la pandemia, pues han aparecido, a mi modo de ver, en exceso militares, policías, personas que nos cuidan, pero nos cuidan en un sentido securitario. Yo hubiera hecho esa representación con médicos, con sanitarios, que nos cuidan en el sentido en el que nos queremos ahora ver cuidados, ¿no? Es decir, que más sector público y más Estado, pero no más represión, no más Estado en términos represivos y securitarios, sino más Estado en términos cuidadores y asistenciales. Esto es lo que yo creo que se ha demostrado. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues se hace blindando derechos sociales, blindando servicios y políticas públicas y reformando el sistema fiscal, básicamente con dinero y con presupuesto.
no solamente recurriendo a la Unión Europea, que está muy bien y que además tiene que responder, sino también cambiando nuestro sistema impositivo. Barcia creo que quiere comentar algo al respecto. Sí, yo creo que hay que aprovechar este momento de crisis y consecuente inestabilidad para no dejarnos llevar por un reflujo provocado por los sectores más conservadores, sino que por el contrario lo que tenemos que hacer es avanzar y evolucionar en el sentido de consolidar estructuras públicas que en las últimas décadas han estado claramente en retroceso y que, como bien decías en la introducción, nos han hecho comprobar que precisamente esos servicios estaban en los huesos, sustentados por mermados recursos humanos, pero sin embargo con unos recursos materiales muy limitados. Es momento, efectivamente, para dejarnos de escenografías autoritarias, para soslayar precisamente esas visiones tan militarizadas y, por otra parte, para ensanchar el sistema de salud. El sistema de salud no se puede ensanchar en tanto y en cuanto estamos permitiendo un modelo de sanidad privada que es paralela al propio sistema de salud pública y que de hecho lo parasita. Es el caso, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con las mutuas. Es decir, ¿por qué seguir manteniendo esa línea paralela que lo que está haciendo es detraer recursos públicos en tanto y en cuanto una buena parte, por ejemplo, del funcionariado ve cómo recursos propios de su nómina van precisamente para esas mutuas privadas? Entiendo que no hay, como dice Mark Bowl, no hay nada tan radical como los hechos, ¿no? Y los hechos lo que nos han demostrado es que en este momento o avanzamos y consolidamos y ensanchamos los recursos públicos, o por el contrario, lo que ocurrirá es que serán aprovechados por el pensamiento conservador para colocar en una situación de mejor territorio, de mejor espacio estratégico, precisamente esas estructuras privadas que tienden a parasitar los recursos públicos. Orencio, precisamente en todo esto que está ocurriendo y en relación con lo que comentaban María Eugenia y Barcia, bueno, una de las cosas que está sucediendo es que se nos está arrojando a la cara un poco la situación de las personas más vulnerables y las consecuencias más visibles de la precariedad, gran parte de la cual viene derivada precisamente de la crisis anterior, ¿no? Y de la que todavía no nos habíamos recuperado, ¿no? Ancianos, niños en situación de pobreza, economía sumergida y por tanto personas que no existen tampoco para las estadísticas, ¿no? ¿Llegamos tarde para revertir todo esto? ¿Cómo podemos blindar todos estos derechos, el bienestar de todos y hacerlo al mismo tiempo que se combate una pandemia de estas características? Bueno, al mismo tiempo es difícil, pero realmente, bueno, lo que está poniendo al descubierto, yo creo que cada vez de una manera más profunda, es que, por ejemplo, el modelo de cuidados geriátricos es un auténtico desastre, ¿no? En manos, además, en un porcentaje enorme de empresas con ánimo de lucro, ¿no? El hecho de que gran parte de, casi más del 80% de los fallecimientos se produzcan en personas mayores de 70 años, ya indica que existe un problema verdaderamente notable. Notable porque además está atacando ciertos valores sociales, de convivencia, como este fantasma que planea sobre los famosos triajes y realmente los escasos recursos terapéuticos, de camas, de UCIs, etcétera, se utilizan con discriminaciones de edad. Como ya, por cierto, hace ya muchos años se habló en Inglaterra, por ejemplo, en el Reino Unido, ¿no? Sobre personas que no pudiesen acceder a ciertos tratamientos, como eran, por ejemplo, pues los trasplantes, ¿no? Personas que fuesen bebedoras o fumadoras, etcétera, etcétera. Es un desastre. Esto es llueve sobre mojado, quiero decir. Hemos asistido durante muchos años, sobre todo a partir, esto se ha acelerado después de la crisis de 2008, se ha acelerado pues el desmontaje de gran parte de los servicios públicos, especialmente sanitarios. Ha habido un retroceso en la inversión y en el gasto público tremendo.
que ha permitido a su vez que nos haya pillado pues un enemigo desconocido. La pandemia esta es algo verdaderamente sin antecedentes, ¿no? Su velocidad de expansión gracias a la mundialización, a cómo interactúan todos los factores en este mundo global. Y entonces, pues claro, resulta que nos hemos encontrado que el sistema neoliberal, que ha sido el que ha hecho estos procesos de recortes, de privatizaciones, de convertir los servicios públicos en fuentes de lucro para muchísimas empresas, pues es un modelo que no está en capacidad, ni de lejos, de afrontar este reto como muchos otros que se avecinan probablemente, no solamente en el terreno médico, de nuevos virus o de este propio virus si no se contiene en algún momento dado, sino también en lo que es también la gran amenaza que se cierne sobre nuestras cabezas, que es el cambio climático, las agresiones que está sufriendo la biodiversidad y la necesidad de un cambio energético, que van a ser probablemente en las próximas décadas mucho más graves, probablemente van a multiplicar por mucho la exposición de la vida de millones de personas probablemente, ¿no? Entonces, por tanto, lo primero, desde luego, es combatir la epidemia. En este momento hay ya casi 5 millones de personas en el mundo. Es una epidemia mundial. No son factores locales, no son factores nacionales los que están determinando la situación. Son todo un sistema mundo que realmente pues está siendo resquebrajado, está siendo verdaderamente impactado en todos los terrenos, no solamente sanitarios, sino económicos, de modelo, de valores, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, supongo que todo, como todo, pues necesita priorizaciones, ¿no? Yo creo que es el momento esencialmente de generar un gran escudo social, a diferencia del 2008, que se dejaron en la cola o en la pobreza más extrema a muchos sectores de la población en España y en el resto del mundo. Ahora hay que ayudar, hay que buscar políticas que permitan escudar a las personas que entran en procesos de pobreza muy grandes y desde luego pues hay que revisar pues bueno, cosas que venimos muchos años ya denunciando, ¿no? Que este modelo Sí, basado en el lucro no nos lleva más que al desastre. Sí. Decía Sorencio que esta es una crisis global, o sea, no es una crisis local, ¿no? Sin embargo, si la anterior crisis, la de 2008, dejó en evidencia la burbuja de la construcción, esta, digamos que está dejando en evidencia otra serie de burbujas, como la del turismo, por ejemplo, ¿no? Que además es cada vez más incompatible con la crisis climática, ¿no? Barcia, te pregunto a ti, o sea, ¿es urgente replantear el modelo productivo en España? O sea, aunque esta no sea una crisis local, o sea, al final obviamente tiene consecuencias locales en función de cómo estemos estructurados cada una de nuestras economías, ¿no? ¿Es urgente hacer esto? ¿Es posible hacerlo? Es inevitable. Es decir, a mí me parece que hay situaciones, se han producido situaciones de las que todo el mundo debemos sacar conclusiones importantes. Es el caso de la incapacidad por parte de nuestro país de responder urgentemente a las necesidades de materiales sanitarios precisamente para combatir esta pandemia. Lo que conocimos fue una globalización absolutamente asimétrica y brutal, en la que lo que ha pervivido es el espíritu de capital en el sentido más bárbaro del término, ¿no? En el fondo, la globalización lo que ha producido es una centralización de los elementos productivos a nivel planeta. Entonces, ¿dónde está ubicada la fábrica del mundo? Pues precisamente en China. Esa globalización lo que ha hecho ha sido generar unos flujos de capital, unos flujos productivos que han desequilibrado y han centralizado precisamente esa realidad. Es necesario volver a tomar como unidad de medida de la producción económica y del consumo, que va de la mano, precisamente espacios mucho más pequeños que descentralicen la producción. Eso por un lado. Por otro lado, creo que está en jaque el modelo económico basado en monocultivos sectoriales.
Es decir, un modelo que da pingües beneficios en un metabolismo muy rápido sin tener en cuenta su sostenibilidad ambiental, pero también su sostenibilidad en el tiempo, porque es muy frágil, es el caso del turismo en España. Es decir, el turismo en España ha funcionado en importantes lugares de España como un monocultivo que de repente se ha bloqueado precisamente porque esta estructura globalizada ha obligado a ello, ¿no? El modelo productivo tiene que ser un modelo. El nuevo modelo productivo tiene que ser un modelo que tenga en cuenta la justicia social, que tenga en cuenta la sostenibilidad ambiental y que tenga en cuenta la necesidad de pensar que el consumo es un acto social y político y que debemos consumir teniendo en cuenta la huella ecológica. Por tanto, debemos consumir productos que sean locales, que generen ciclos económicos muchísimo más cortos y que den protagonismo tanto al consumidor y a la consumidora y a la trazabilidad del producto que se consume, como a los pequeños y grandes productores que tienen que estar coordinados en un modelo mucho más macro, pero que sin embargo con esta globalización han perdido absolutamente todo liderazgo en el ámbito de la economía mundial. Y quería hacer una pequeña aportación a propósito de la financiación del sistema salud, porque si no, sanitario, porque si no muchas veces hablamos y puede parecer muy abstracto. El sistema de salud español, el sistema sanitario español, había estado depauperado. Ahora mismo lo que se arbitra desde Europa que son los fondos MEDE. Los fondos MEDE quiere decir básicamente dos cosas. Primera cuestión, son escasísimos y segunda cuestión, prácticamente ningún Estado los aprovecha precisamente porque asumir un fondo MEDE significa generar una vía de desprestigio para las propias, a propósito de las propias finanzas y economía de un país, lo que de manera casi automática se traduce en una subida de las primas de riesgo. Lo que quiero decir es que si queremos realmente reforzar los sistemas públicos de sanidad, es necesario asumir una renovación, una creación de un nuevo modelo fiscal. Y a todo esto tengo que decir y tengo que subrayar, no sin cierto sonrojo, que me llama muchísimo la atención que el secretario general de todo un sindicato diga que este no es el momento precisamente para generar un nuevo modelo fiscal. Si este no es el momento, ¿cuándo lo es? García, tocabas un tema clave, veo que Orencio levanta la mano, pero ahora te voy a dejar participar, Orencio. Claro, hablabas de Europa, de los fondos MEDE, ¿no? Y no deja de ser paradójico que recurrir a estos fondos efectivamente termine suponiendo un desprestigio y sea además utilizado bueno, como arma arrojadiza por la derecha y por la oposición, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, la respuesta que está dando la Unión Europea y todos los debates que hemos estado viendo en las últimas semanas, una vez más vuelven a poner de manifiesto que tal vez esta no era la Unión Europea que muchos ciudadanos imaginaban, ¿no? María Eugenia, estaba para vosotros dos, para ti María Eugenia, que además estás directamente en la Unión Europea, y para Orencio, ¿no? Pero ¿se confirma con esta crisis la decadencia y la posible desintegración de la Unión Europea o va a seguir a pesar de todo? Hombre, yo no soy tan pesimista. Creo que en la Unión Europea ha habido una respuesta tardía, insuficiente, claramente, especialmente en los primeros tiempos, diría que hasta insultante, porque la actitud de Holanda y de Alemania, emulando la parábola de la cigarra y la hormiga, pues es una cosa que ya vimos en la crisis de 2008 y ya vimos también las consecuencias que tuvo, ¿no? Los mismos países que eran entonces austericidas o austeritarios son los que ahora se denominan frugales, van cambiando de nombre, pero son los mismos y por las mismas razones, ¿no? Se mueven por las mismas motivaciones. Esto lo vimos como von der Leyen decía que aquello de los coronabonos era un eslogan. En fin, situaciones realmente erráticas, diría. No obstante, tengo que decir que también ha habido un cierto viraje del rumbo. Von der Leyen acabó diciendo que los españoles éramos unos héroes.
se ha levantado el techo de gasto. Bien es cierto que de forma coyuntural. A nosotras nos gustaría que fuera para quedarse, pero bueno, ha habido por ahí un esfuerzo. Ha habido un esfuerzo por parte del Banco Central. También es cierto que los tratados se tienen que reformar y el Estatuto del Banco Central se tienen que reformar para que pueda apoyar a los estados y no a la banca. Pero bueno, ha habido un intento de hacer ahí un giro. De hecho, ha pasado bastante de la sentencia del Tribunal Constitucional, que digamos alemán, que lo que viene a decir básicamente es que, bueno, aunque no se refiere a la situación actual, sino a la de 2008, lo que viene a decir es que de compra pública, de deuda pública, pues nada, ¿no? Bueno, yo creo que ahí ha habido también una reacción positiva. Digo por destacar algunos giros o algunos gestos positivos. Y después, por ejemplo, a ver, el Parlamento el viernes presentó una resolución que le pedía a la Comisión, bueno, que movilizara 2 billones de euros fundamentalmente en transferencias, con una pequeña parte de préstamos, bueno, que no sabemos si la Comisión hará caso o no hará caso, ¿no? De momento también está actuando de manera bastante ralentizada, pero el Parlamento mayoritariamente, un 80%, pues aprobó esa resolución. El Parlamento, por cierto, es una instancia, aparte de ser la única democrática, vamos a decir democrática entre comillas, porque evidentemente ya sabemos que hay un déficit democrático grave en la Unión Europea, ¿no? Pero digamos, aunque sea de esa manera, por decir pálida, es la única instancia democrática que hay y es la más progresista. De hecho, lo más retrógrado que hay en la Unión Europea son los estados, los que están representados en el Consejo, que son los que están continuamente poniendo palos en las ruedas a cualquier forma, digamos, de evolución. Hablamos de Alemania y Holanda para temas financieros y hablamos, por ejemplo, de Hungría y de Polonia pues, para temas que tengan que ver con los derechos y las libertades. Es decir, que yo creo que es un momento crucial para Europa, pero quiero pensar que hay posibilidades, ¿no?, de dar una respuesta en positivo. Y desde luego lo que no apoyaré, y porque creo que es ridículo, es ningún tipo de vuelta a un Estado-nación. Creo que el nacionalismo sí que está completamente superado. O sea, puede ser que la Europa que conocemos no sea la Europa que nos gusta, pero evidentemente que el Estado ya no tiene la medida de los problemas me parece que ya es una evidencia, ¿no? No me quisiera ver encerrada en un corralito intentando responder a la crisis climática. Yo creo que los referentes políticos, las unidades políticas, ya no son los estados, son regiones del mundo y regiones que se tienen que articular mejor probablemente de lo que está articulada la Unión Europea, pero que podría ser, digamos, la Unión Europea no está descartado que pueda ser una de esas regiones, ¿no? En fin, ya sé que hago un análisis ambivalente, pero la verdad es que sí tengo una visión ambivalente. De hecho, era bastante más pesimista que en Europa antes que ahora, que podía haberme pasado al contrario. Pero justamente como eurodiputada he albergado más esperanzas respecto de Europa de las que tenía antes de ser eurodiputada. Lo que no sé si es un proceso de falsa autoconciencia o un proceso de resignación, quizás, a mi destino, pero es verdad que veo que hay instancias también que están intentando tirar en buena dirección, ¿no? O sea, no es todo tan negativo, diría. Orencio, tú que no te sientas en el Europarlamento, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves como María Eugenia? Sí, lo veo de una manera, primero de todo, es imposible enfrentar la dimensión de los problemas que genera esta pandemia, pero no solamente la pandemia, sino el deterioro previo que se ha ido generando en los estados y tal desde un punto de vista de una especie de neonacionalismo. Esto no tiene ni pie ni cabeza. Ni vamos de nuevo a un proceso, como diría yo, de autarquía o de revolucionario, ¿no?, de ruptura con las estructuras. No parece que sean esas las salidas que ahora mismo se puedan plantear desde un punto de vista local. Y digo local a España. Me parece a mí que es ya el término que es mejor emplear, ¿no? Estamos en una reestructuración geopolítica a nivel mundial. Antes de la pandemia ya se había despertado, yo diría que una nueva guerra fría.
por decirlo así, sobre todo desde que Trump está al frente de Estados Unidos, ¿no? Contra China. Existe una pugna realmente muy importante en estos momentos en todos los campos, que ahora ha desatado aún más, creo yo, la pandemia y posteriormente. En ese contexto, la verdad, una catástrofe de las dimensiones que va a haber o que está habiendo en Europa, no solamente en España, es que claro, nos predicen, o ya son datos reales, unas bajadas del Producto Interior Bruto en cada país, que en España va a ser más importante, que llega casi al 10%, pero los demás tienen el 9,7, el 11, el no sé qué, con un desempleo pues brutal, que va a alcanzar, va a superar el 20%. El otro día hablan en Estados Unidos de la posibilidad que alcance el 30%. Es decir, cifras que la Gran Depresión, yo creo, de los años 30, pues fueron, vamos, por poner algún paralelismo, ¿no? Por tanto, la verdad, pensar que solamente desde las dinámicas políticas internas de España se puede afrontar los problemas de fondo, me parece a mí que no se corresponde con la realidad. Está donde está el punto, desde mi punto de vista. La Unión Europea, si no es capaz, los distintos países, los distintos estados que la componen, de reequilibrarse, de que los países que están sufriendo más el embate ya del 2008, de la crisis del 2008, más esta, ahora, etcétera, es decir, España, Italia, Portugal, Francia, si estos estados no son capaces de reequilibrar un proyecto europeo, Europa, la Unión Europea va sin duda alguna a desmoronarse. No sé en cuánto tiempo, no creo que esté haciendo una predicción como Nostradamus, ¿no? Sino que es una realidad política bastante, ya saltó del barco el Reino Unido, ya es significativo, ¿no? Es decir, yo creo que en la reconstrucción de la Unión Europea, del reequilibrio de intereses, está nuestra salvación y está nuestro infierno, las dos cosas. Porque si se hace sobre la base de nuevo, de recortes, de imposiciones, de los países ricos imponiendo unos préstamos económicos que suponen de nuevo hombres de negro, dictac, etcétera, pues realmente iremos hacia un infierno, eso no cabe la más duda. Pero a su vez, desde luego no veo que otras alternativas pueden existir en estos momentos que no sea un trabajo cooperativo, un trabajo de solidaridad interna, pero no por una razón ética, sino por un interés de continuidad. Es absurdo pensar que si se hunden estos países, Italia, España, Portugal, la Unión Europea se va a hundir también la economía tarde o temprano alemana y de sus aliados. Se está en juego, por tanto, o se hace una política económica de reconstrucción, de mutualización de la deuda de un tipo u otro, y da lo mismo, se llama Meden como si se llama Maidan. El cuestión es que necesitamos dinero sin condicionantes, sin que marquen las políticas de nuevo de un retorno fuerte del neoliberalismo, ¿no? Si no tenemos eso, pues realmente vamos a un proceso cada vez más serio, que yo no excluiría incluso que el desmoronamiento de la Unión Europea no se lleve a cabo con muchas tensiones entre los estados y con un peligro cierto incluso de enfrentamientos muy serios, ¿no? Incluso con amenazas militares. Esa es mi visión, que no sé si es pesimista o no pesimista. Yo lo que sé es que hay que trabajar en esa dirección, seguro, de reconstruir una Unión Europea que esté contemplando pues un nuevo inicio, o mejor dicho, un retorno a los valores y los proyectos que en su momento alumbraron este proyecto de Europa. Si no, Europa además va a quedarse como un enano en la nueva reestructuración geoestratégica, porque no pinta nada. Sí, Orencio, hablabas de Trump al principio y de esta reestructuración sociopolítica, y claro, no puedo evitar que me venga a la cabeza la ultraderecha, al menos la que tenemos en España ahora mismo, pero que en muchos postulados cada vez está casi más cerca de la ultraderecha, ¿no?
O sea, desde luego comparten postulados neoliberales clarísimamente, ¿no? Últimamente están haciendo mucho ruido con el único objeto de desestabilizar en una crisis de la magnitud de la que tenemos ahora mismo, ¿no? Barcia, ¿crees que esto pone en riesgo el propio sistema democrático? ¿Cómo se puede combatir esto? Esto no es un problema solo español, o sea, también es un problema global, digamos, ¿no? Me gustaría, antes de entrar en esta cuestión, hacer un pequeño subrayado sobre la cuestión europea. Muy rápido. A mí me gustaría poder amar Europa sin dejar de amar la justicia. Lo cierto es que, recordando y rememorando las palabras de Ramón Fernández Durán o de Manolo Garí, tengo que enfatizar aquel dicho, ¿no? Es decir, de aquellos Maastricht, estos mercachifles, que en buena medida no totalizan todas las decisiones de la Unión Europea, afortunadamente, pero sí una parte muy importante. Y hablo otra vez de cosas, de elementos concretos, porque si no parece todo muy abstracto. Vamos a ver, la economía de la Unión Europea y de sus miembros es una economía que está desarmonizada, es decir, hay una gran diferencia entre el techo de gasto y el modelo fiscal que tiene cada uno de sus miembros, y eso tiene que armonizarse. Y, por tanto, a mí me da mucho miedo cuando se habla de que Europa tiene que darnos dinero, pero ese dinero tiene letra pequeña. Se habla de deuda perpetua, pero a mí me da mucho miedo que esa deuda perpetua devenga en una cadena perpetua que nos haga deudores. Entonces, efectivamente, tiene que venir dinero de Europa, pero tenemos que ver cuáles son las condiciones, eso por un lado, y por otro lado, lo que tenemos que hacer es generar riqueza en el propio país y que esa riqueza sea una riqueza que asuma una responsabilidad equitativa. Es decir, inevitablemente tenemos que ir a una gran reforma de nuestro modelo fiscal. A mí me da mucho miedo lo que estamos viviendo. Bueno, decía Javier Gallego Crudo que a la ultraderecha no se le debe tener miedo, se le debe tener ganas, ¿vale? Y yo creo que esa es una actitud que yo comparto y que me parece la políticamente responsable. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta cuáles son los flujos anímicos de la gente. Y lo cierto es que cuando el miedo atenaza, normalmente una parte muy importante de la población siempre tiende a apoyar modelos de pensamiento fuerte y casi autoritario. Lo cierto es que ahora mismo estamos en la posibilidad de generar un entusiasmo a partir de las necesidades de cambios importantes en nuestro país y en la propia Unión Europea. Es más, en el resto del planeta también. Si nosotros y nosotras, desde planteamientos progresistas, de izquierdas, inclusivos, de justicia social, no somos capaces de generar un relato que anime, que entusiasme a la gente a la hora de abordar transformaciones realmente importantes, otros cogerán esas banderas de cambio y serán un cambio profunda y profusamente destructivo. Entonces, para mí son dos cosas las que básicamente hay que hacer. Asumir nuestra responsabilidad histórica a la hora de abordar la necesidad de cambios realmente importantes en materia económica, en materia productiva, en materia de valores, en materia de cambio climático y sobre todo en materia económica. Eso por un lado, y por otro lado lo que hay que es rechazar clara y nítidamente, con todos los instrumentos que tiene la democracia, bueno, pues estos movimientos autoritarios de extrema derecha. Aquí lo que se está buscando por parte de la extrema derecha es, siguiendo el símil de hace muchos años de Primo de Rivera, a un cirujano de hierro. Y eso es lo que se está buscando y se está animando a un golpe. Bien, eso hay que perseguirlo. Y hay que perseguirlo y la democracia se tiene que defender frente a estos violentos que lo que están haciendo es generar un proceso de un contexto sumamente violento que finalmente puede, efectivamente, terminar en una situación mucho más complicada. Claro, pero cuando contrapones, digamos, ¿no? O sea, y hablas de generar ese entusiasmo, digamos, social, ¿no? Para tener la capacidad de construir, ¿no? Y en el otro lado de la balanza
ponemos a esta gente que lo que hace es todo lo contrario, o sea, destruir. ¿Cómo se articula, María Eugenia, cómo se podría articular ese nuevo pacto social en el que al final, o sea, no podemos dejar de hablar de fuerzas políticas, ¿no? O sea, a ver, me está viniendo a la cabeza los pactos de la Moncloa, todo lo que se está hablando de los pactos de la Moncloa, y al final se pasa de pactos de la Moncloa a una especie de comisión en el Congreso que tiene pinta de no valer para demasiado, no lo sabemos todavía, lo veremos, ¿no? Con una derecha incendiaria que está poniendo piedras en las ruedas continuamente para que prácticamente nada salga adelante, ¿no? Habla Barcia de generar ese entusiasmo social en una situación en la que hay una polarización política bestial, ¿no? Y casi social, si me apuras. ¿Cómo se hace un pacto social para que la sociedad se sienta realmente parte de un proceso de reconstrucción que implique todos estos cambios de los que estáis hablando? Mira, yo lo del pacto de la Moncloa lo considero completamente fallido como referente. Lo digo directamente. Para empezar, es que no lo entiende nadie. La mayor parte de mis alumnos y mis alumnas le dicen pacto de la Moncloa y te dicen, ¿eso qué es? ¿De qué me está usted hablando? Eso es una cosa muy vieja ya. Lo digo con todo el amor y reconociendo absolutamente todo lo importante, pero es que no es un relato el pacto de la Moncloa. Por favor, venimos del movimiento feminista en la calle, venimos del Green New Deal y del movimiento ecologista, de la Greta Thunberg, de gente con 16 años partiéndose la pana por crear un nuevo pacto social basado en las políticas de lo común. Y nos venimos a hablar del pacto de la Moncloa. ¡Hola! Mira, el pacto social ya se estaba fraguando en las calles antes de que llegara el coronavirus. Estaba articulándose hace mucho tiempo con los municipalismos, con los nuevos municipalismos, con los movimientos sociales renovados en manos de nuevas generaciones, con el movimiento feminista y la militancia feminista claramente habiendo superado ya el feminismo liberal, incluso el feminismo socialista en el sentido más clásico del término, hablando ya de un feminismo comunitario, de un feminismo que apelara, pues eso, ¿no?, a una política de lo común, más democratización, más descentralización. Incluso el movimiento independentista, que a mí especialmente no es que me simpatice, pero es un movimiento ya de puesta en jaque del sistema. Es un movimiento que ya está fraguando otra forma de pacto social. Antes del coronavirus es que parece que lo tenemos que recordar, porque es que, claro, nos podemos ir un poquito demasiado lejos, ¿no? Antes del coronavirus ya veníamos hablando de una necesidad de una reforma constitucional, por ejemplo, incluso de un proceso constituyente, hemos hablado algunas. Es decir, que de blindar los derechos sociales, de acabar con el artículo 53 para que todos los derechos estuvieran en el mismo plano. Todas esas cosas han sucedido desde el 15M en adelante, muchos 15M. Antes del 15M también hubo cosas, tampoco es que... Entonces llevamos décadas articulando ya un pensamiento para modificar el estado de cosas, ¿no? Y protagonizando por grupos políticos, sindicatos, universidades, movimientos sociales, gente en la calle, protagonizando cambios también. Entonces yo creo que no hace falta ahora, yo creo, apelar a los pactos de la Moncloa, basta con pensar en lo que nos han venido, lo que hemos estado elaborando todo este tiempo, que hemos escrito un montón de libros, de artículos, hemos dado un montón de conferencias sobre un montón de temas que ahora mismo parece que no existieran más. Yo me parece que ese es el pacto social al que hay que apelar, si es que ya se estaba fraguando, ¿no? Yo, la verdad, me parece que es que si queremos que nos entienda la gente que ha estado peleándose este tiempo por cambiar las cosas, yo apelaría a las cosas que han estado pues sobre el tapete durante este tiempo, ¿no? Horencio, corremos el riesgo de que todas esas cosas, como dice María Eugenia, todas las que han estado sobre el tapete y que de pronto parece que se esfuman de alguna manera, ¿no? Porque hay otras prioridades, ¿corremos el riesgo de que desaparezcan o es todo lo contrario? ¿O eso es un caldo de cultivo que está ahí para quedarse y que va a terminar impulsando un cambio a raíz de esta crisis? Bueno, sí, la cuestión realmente yo no creo que vaya a desaparecer, ni mucho menos. Esto es una tensión política y social que se va a desarrollar. Ahora se está desarrollando y más se va a desarrollar más tarde, desde luego, a escala española, a escala europea y en otros terrenos a escala mundial. Yo no tengo la menor duda. Pero claro está,
cualquier proceso de cambio tiene una mayoría social que lo apoye o son elaboraciones de mesa camilla. Nosotros podemos elaborar muchas iniciativas, muchas ideas, construir propuestas muy interesantes que respondan a los intereses de los ciudadanos. Ahora, si no somos capaces de articularlo en términos políticos, en términos electorales, en términos de liderazgo, bueno, pues yo creo que se convierte todo en una especie de utopía inane, imposible de conseguir las correlaciones de fuerzas y las mayorías necesarias para cualquier cambio. Si no, pues se construirá otra negativa, otra mayoría social contraria, una mayoría social basada probablemente en estos populismos de extrema derecha, en la xenofobia, encima en alianza absoluta y total con el neoliberalismo, profundizando en todo esto. Es la pugna de la política, la pugna que siempre existe, de lucha de clases, etc. Yo creo que, bueno, es muy importante, ¿no? que la politización de los ciudadanos, que el miedo que ahora mismo yo creo que planea sobre nuestra sociedad y sobre incluso el futuro personal de gran parte de las personas de este país y de este mundo, etc. Bueno, tiene que ir encaminarse hacia la política, hacia la capacidad de organizarse, la capacidad, no sé quién decía el otro día, me parece que era Zizek en una entrevista que la vi en La Vanguardia y decía, Pelán, dice, pero votad, hombre, votad, preocuparos por la política, no nos quejemos tanto, no hablemos tanto. La única posibilidad real de cambio, de transformación, de afrontar todo esto que se ha ido acumulando durante años, de críticas, de posibilidades de alternativas, etcétera, etcétera, la única posibilidad es que esas propuestas tengan una mayoría social y una capacidad en la sociedad de ser hegemónica y también en las instituciones, porque si no estamos en las instituciones y no logramos que las instituciones obedezcan a unos procesos de cambio, bueno, pues puede haber en las encuestas muchos porcentajes favorables, yo qué te voy a decir yo, a la reforma fiscal o a que intervengamos los bancos a los que le hemos prestado 100.000 millones de euros, ¿no? Pero la cuestión es que eso se tiene que transformarse en acción política. Eso es como lo veo. No es un problema ni de optimismo ni de pesimismo. Es la lucha de siempre, la lucha política de siempre que en cada momento encuentra sus situaciones, su especificidad y ahora, pues claro, es un momento nuevo. Hay que adaptarse a lo que sucede y seguir, como siempre, pues intentar conseguir un mundo mejor, ¿no? Claro, la cuestión está en que al final, creo que lo decía Barcia antes, ¿no? Haciendo referencia a esa reforma fiscal necesaria, ¿no? Si este no es el momento, ¿cuál es? ¿No? O sea, parece que en todas las crisis, digamos, o sea, se da esa... bueno, digamos que esa situación en la que dices, bueno, voy para adelante, me quedo donde estoy o tiramos para atrás, ¿no? Y al final, si esa mayoría social, que yo no sé realmente si existe o no existe, no tiene esa traslación a la política y a la acción, y ahora parece que no hay tiempo de articular, digamos, ese paso, ¿no? a la acción política, estamos un poco en el punto de partida, ¿no, Barcia? ¿Cómo hacemos? A ver, la democracia es un ser vivo de mirada inconclusa, ¿no? Con una capacidad tractora en cuanto a pulsión de creatividad que es potente, que es buena. Es decir, si realmente cuidamos, si realmente demostramos que lo que es palmario, que los cambios son necesarios, que si no cambiamos nuestra forma de vida, nuestra forma de habitar el planeta y nuestra forma de habitarnos, esta será una pandemia más y que probablemente la siguiente será peor, es decir, que habrá un contexto socioecológico muchísimo más dañino si no logramos precisamente trasladar que esos cambios son urgentes y que no solamente son urgentes, sino que además son beneficiosos y pueden ser ilusionantes. Lo que haremos, en el mejor de los casos, será poner parches coyunturales que, sin embargo, nos hagan caminar
a un desastre de índole estructural. Y no soy yo uno de los ecodepresivos, ¿no? Pero efectivamente podemos llegar a esa situación. A mí me parece que es muy importante darnos cuenta que hacer política es mucho más que votar. Que hacer política, que las personas son las sílabas de una democracia que desbordan con su pronunciamiento real las palabras con las que dotamos a nuestra democracia. Es decir, que hay muchas sensibilidades, que hay sensibilidades y cada vez más sensibilidades a flor de piel y que precisamente nosotros y nosotras tenemos que ser capaces de generar alianzas entre la diversidad. Y eso es crucial y eso es vital, sobre todo en el ámbito del cambio, sobre todo en el ámbito progresista, en el ámbito de la izquierda. Las derechas no es necesario que hagan pactos, o sea, las derechas son sumamente corporativas, son sumamente homogenizadoras y, por tanto, profundamente antidemocráticas, ¿no? En su propia esencia, ¿no? Sin embargo, nosotros y nosotras no tenemos más remedio que generar un discurso mestizo que genere ilusión a partir de la inclusión de sensibilidades bien diferentes. Y esto hace que no solamente lo que planteemos como meta sea transformadora, sino que también el propio proceso es en sí mismo transformador, que era lo que se decía cuando se definía eso que entendimos y que queríamos que fuera la nueva forma de hacer política, ¿no? Es decir, los liderazgos tienen que ser mucho más compartidos, tienen que ser mucho más descentralizados, tiene que haber mucha más transparencia y tienen que ser mucho más participativos. Bueno, compañeros, llegamos casi al final. Se nos quedan un montón de temas en el tintero. Es complicado abordar asuntos tan complejos en tan poco tiempo, pero bueno, creo que sí que hemos tocado al menos algunas de las claves de cómo podría producirse este cambio. Para terminar, bueno, oímos mucho hablar de la nueva normalidad, del retorno a la normalidad o anormalidad, como dice Barcia en un artículo. Os pido que me hagáis unas conclusiones en un minuto de cuáles son para vosotros los ejes de esa nueva normalidad a la que debemos incorporarnos teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado anteriormente. Empezamos por María Eugenia, seguimos por Orencio y acabamos con Barcia. Pues a ver, un poco difícil ahí en un minuto, pero no sé, yo diría que estamos frente a ciertas ambivalencias que tenemos que resolver de manera adecuada. O sea, escoger, digamos, del binomio la parte correcta. Diría que, bueno, si tuviera que hacer un resumen así rápido, diría que al menos hay cinco cuestiones que se pueden plantear, ¿no? Una es superar la falsa dicotomía que se nos va a presentar dentro de muy poco entre protección de la salud y derecho a la intimidad, ¿no? Bueno, para que nosotras podamos proteger su salud y tener seguridad sanitaria hace falta que usted ceda pues, datos o que se someta usted a la cibervigilancia de grandes corporaciones, no ya del Estado, que también, sino de grandes corporaciones de las que, por cierto, va a depender el Estado si quiere hacer ese seguimiento, ¿no? Tenemos, digamos, que destruir de alguna forma pues, esa falsa dicotomía. Se tiene que tener derecho a la salud y se tiene que tener libertad y derecho a la intimidad. Por otra parte, la falsa dicotomía entre, bueno, ahora lo urgente es la emergencia sanitaria y lo importante que es la cuestión climática, esto que tiene que quedar postergado. ¿Qué es lo que estamos viendo ya en los retrocesos que está viendo en las propias comunidades autónomas en España con la legislación ambiental, por ejemplo? Es lo que estamos viendo con la Reserva Federal de Estados Unidos apoyando corporaciones que apuestan por combustibles fósiles o la propia Alemania salvando Lufthansa sin contrapartidas ecológicas, es decir, sin conectar una cosa con la otra. Esto es lo urgente y aquello era lo importante. Bueno, creo que esto también se tiene que deshacer, ¿no? Pensar, como hablamos al principio, que el más sector público y más Estado es más Estado cuidador, no más Estado represor, y que por lo tanto de lo que se trata es de poner en primera línea a los sanitarios, no a los militares. Después, bueno, esa hiperglobalización neoliberal de la que antes hablábamos, evidentemente ha fracasado, porque sí, porque los
productores están demasiado lejos, las cadenas de abastecimiento son demasiado largas, está claro que no teníamos mascarillas porque las mascarillas se hacían demasiado, porque las industrias no están relocalizadas, porque, por tanto, hace falta recuperar soberanía. Esto es cierto, hace falta recuperar soberanía, pero esto no nos puede llevar a tesis nacionalistas o de nacionalismos excluyentes que yo creo que tendríamos que haber superado pues hace ya mucho tiempo, ¿no? Y finalmente, la cuestión del capital, ¿no? ¿Esto va a acabar con el capitalismo financiarizado? ¿Pasamos a una nueva forma de capitalismo que es el capitalismo cognitivo, el capitalismo digital, basado, digamos, fundamentalmente en la acumulación de datos o en la información, digamos, como estrategia productiva? ¿En qué momento, digamos, está ese sistema del capital? ¿Cómo se van a articular, que a mí me parece esto nodal, cómo se van a articular las relaciones entre el capital y el trabajo? Por ejemplo, todo el tema del teletrabajo, que no lo hemos tratado, va a ser un tema, va a ser un gran tema de nuestro tiempo, ¿no? A mí me parece que ahí hay que saber decidir adecuadamente, ¿no? La sensación siempre que una tiene cuando llega a estas crisis es que, bueno, cuando tenía las respuestas a ciertas preguntas, pues le han cambiado a una las preguntas, ¿no? Y ahora pues hay que, digamos, pensar las respuestas adecuadas. Yo pienso que ahí en esos binomios, en esas ambivalencias es donde tenemos que acertar. Muchísimas gracias, María Eugenia. Orencio. Sí, bueno, telegráficamente. Lo primero, yo creo que la prioridad número uno es, desde luego, el combatir la pandemia. Intentar aplastarla, intentar que no nos altere nuestras vidas, evitar que mueran tantas personas, y eso es la prioridad número uno desde mi punto de vista, ¿no? Y no ceder a las presiones de sectores económicos, empresariales o clientelas políticas o económicas de cada sitio a tomar medidas que probablemente tendríamos que pagar luego de nuevo en dinero, porque cuesta mucho dinero el combate contra la pandemia, y también en vidas humanas. La segunda, yo desde mi punto de vista tenemos que trabajar, y espero que el gobierno progresista sea capaz de hacerlo y vencer todos los obstáculos. Hay que apoyar y reforzar en los escudos sociales a la gente que se va a quedar sin trabajo en condiciones de pobreza. Cualquier medida, como es, por ejemplo, la renta mínima universal y toda otra serie de políticas sociales, yo las considero fundamentales, ¿no? Por otra parte, me parece a mí que es muy importante ya trabajar en un cambio del modelo económico que tiene España, tanto con las reformas fiscales como también, bueno, podemos tener una economía basada en los bares, parece que sea lo importante, la nueva normalidad es que se abran las terrazas del país, etcétera. Esto es muy serio. Estamos en un tipo de modelo que yo creo que no tiene ya ninguna perspectiva de futuro, porque sea con pandemia o sin pandemia, la reestructuración globalizadora nos deja fuera, nos deja en un país sin posibilidades, sin que las empresas estratégicas para la vida de un país pues estén aquí, estén todas deslocalizadas y no tengamos ni instrumentos siquiera para afrontar el fabricar mascarillas, ¿no? Yo creo que estas son las cuestiones más importantes, ¿no? Lo que sucede es que si junto a eso no existe como dije antes, una mayoría política y social capaz de crear también un escudo político contra la agresividad, casi guerra civilista, que se está poniendo en marcha por parte de la derecha y la extrema derecha española, realmente, bueno, a corto plazo podría darse pues que recuperen el poder, creen una crisis política todavía más acentuada, un crecimiento de la demagogia y del populismo más soez pueda poner en peligro incluso el sistema institucional democrático. No la farsa democrática que muchas veces ha convertido la monarquía española, ¿no? Sino los derechos democráticos que realmente pues yo creo que siguen existiendo y que tenemos que defender a toda costa. Esta es la mayor preocupación para mi punto de vista, ¿no? Muchas gracias, Lorenzo. Marcia. Bueno, yo creo que es necesario soslayar de una vez por todas ese concepto de nueva normalidad, ¿no? Que no es más que un intento de
de refugio para no admitir abiertamente que la normalidad, tal y como la conocíamos, se ha acabado. Es decir, estamos entrando hemos entrado en un tiempo ignoto, con muchísima incertidumbre y donde efectivamente las espadas, por desgracia, están en alto, ¿no? Y nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando la libertad, nos estamos jugando los derechos, nos estamos jugando el planeta y es necesario reforzar, como decía Orencio, como decía también María Eugenia, reforzar esos escudos sociales. Y esos escudos sociales tienen que generar precisamente una mayoría social que los valore, que los defienda y que defienda el avance democrático. Para ello es necesario que se tomen algunas medidas que son muy importantes, aunque sean complejas y difíciles. Es decir, no podemos seguir manteniendo un modelo de crecimiento económico que desoiga los límites del propio planeta. Eso es sencillamente imposible e insostenible. Necesitamos, de una vez por todas, asumir que hay gastos que son profundamente antisociales, que es en buena medida a los que María Eugenia hacía mención hace unos minutos, ¿no? Es decir, no queremos que se siga hipertrofiando la parte del Estado que es más represiva, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los presupuestos militares, que curiosamente todos los años, una vez que son aprobados los presupuestos, siempre tienen una reforma, normalmente a mitad de año, donde se ensancha precisamente el presupuesto en gasto militar. Para mí es muy importante tener en cuenta que o generamos un posicionamiento social que desborde la política institucional, o sencillamente la calle y las calles las tomarán otras personas con otros valores, con otros contravalores que serán terribles para las mayorías sociales de los diferentes países. Y finalmente, ¿no? Yo creo que cuando la tristeza es un mandato oficial a nivel global, la alegría colectiva tiene que ser una hermosísima forma de desobediencia, ¿no? Y que en eso estamos. Lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias a los tres por haber participado, Barcia, Orencio, María Eugenia. Gracias a Espacio Público por organizar este debate. Si os ha interesado todo lo que hemos hablado y os habéis quedado con ganas, a los que nos estáis viendo, entrad en la página de Espacio Público y leed todos los artículos que hay publicados en este debate, que son absolutamente enriquecedores. Nada más, hasta la próxima. Un saludo.